La organización Alianza por la Democracia, que preside Max Buick, fue aliado del Partido de la Liberación Dominicana en los últimos 8 años. En estas últimas elecciones se fue solo y se nota una posición diferente. Se ve que es una organización, aunque es minoritaria, es de oposición. Le damos la bienvenida a Max Buick y necesariamente hay muchos temas, pero vamos a tratar de irnos para lo más importante. Doctor, ¿es la APD un partido de oposición? Bueno, en primer lugar, buenos días, Julio, Gracie, Machi, y a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Sí, la APD es una organización política de oposición responsable, que no se limita a lo aparente o a lo superficial, sino que quiere ir al fondo de cada uno de los problemas, planteando respuestas, planteando alternativas, planteando soluciones. ¿Cuál es la reacción de Max Buick frente al discurso pronunciado por el presidente 195 días después de tomar posesión? Y que, aunque no es suficiente tiempo, sí es una muestra palpable de cómo andan las cosas. ¿Es un nuevo estilo o es un nuevo gobierno? Bueno, en primer lugar, con relación al discurso de rendición de cuentas que pronunció ayer el presidente Danilo Medina, es cierto que hay un aspecto que llama la atención por encima de los demás, que fue la posición expresada por el presidente Medina respecto al contrato con la Barrick Gold. Pero más allá de ese punto, creo que hay que ver el discurso en su conjunto. Dentro de ese conjunto, nosotros observamos lo siguiente. En primer lugar, el presidente, lo primero que plantea, es que hay temas que los elude por completo, hay temas que él no los trata. Hay temas que él los trata de manera superficial y parcial. En otra parte del discurso reitera promesas de campaña ya formuladas en el discurso de agosto y formuladas en el discurso de los 100 días, y finalmente él cae en el tema de la Barrick Gold. Esas son las cuatro, vamos a decir, los cuatro componentes del discurso. Él, en ese discurso, detalla toda una serie de acciones parciales que él ha tomado. Las visitas, le dan mucha importancia a las visitas, señala el interés de estar cerca de la población, señala que todos esos contactos realizados son para conocer mejor las cosas, con lo que quiere mostrar justamente un estilo, una forma de hacer las cosas. Esa es la forma. Ahora, en cuanto al fondo, es decir, que es lo que interesa para saber si estamos frente a algo realmente distinto, me parece que no. Que el gobierno no logra definir, al cabo de 6 meses, no logra mostrar que está siguiendo una estrategia clara, integral y definida, sino que muestra acciones. Yo fui aquí, yo fui allí, yo hablé, yo dije, yo me propongo, yo quiero, yo deseo, yo dije, yo voy a hacer. Hay mucho de eso en el discurso, pero en realidad no aparece una visión de conjunto integral en la acción del gobierno. Evidentemente, la mayor parte de las personas no están viendo eso, sino que se están concentrando en un aspecto, y es que el oro es nuestro. Claro que es nuestro, es decir, pero detrás de esa afirmación hay que ver si hay una acción de gobierno global y coherente. Doctor, pero volviendo a lo que usted está diciendo, no es un gobierno de pronunciamiento. Por ejemplo, tuvo la necesidad de meterse tan pronto tomó la posesión en el paquetazo. No tenía más alternativa por lo que recibió un déficit de 100 y pico de mil millones, ¿verdad? Es un hecho concreto y tangible. Por tanto, cualquier plan que quería hacer, no lo podía hacer, porque después de eso también le vino un problema que le comió lo poquito que fue entrando, que fue el problema del sur, la rehabilitación
del asunto del sur, la reconstrucción del sur. Las escuelas, el 4%, la forma en que está llevando a cabo esos concursos, naturalmente con muchísimos problemas, porque parece que hay improvisación en la adjudicación de esas escuelas. El mismo presupuesto luce que andan inventando, hasta se vaya en sueldo parece. Están los pupitres, lo de Bahía de las Águilas y lo de Barrigol son hechos patrióticos, pero como usted dice, no ha terminado todavía ese caso. En realidad, cuando uno trata de separar lo que es de fondo y lo que es secundario, el gobierno ha tomado 4 grandes medidas en estos 6 meses. 4 medidas que se destacan por encima de las demás. La primera es la del cumplimiento del compromiso nacional del 4%. Eso cambia la estructura del presupuesto y obliga a la definición de estrategias específicas con relación a la educación. Segunda gran medida, el paquete fiscal. Tercera gran medida, Bahía de las Águilas. Cuarta gran medida, Barrigol. Esas son las medidas importantes, las medidas de fondo. La primera no se le puede adjudicar al presidente Medina, puesto que se trata de un compromiso nacional, que es el resultado de una movilización que tuvo detrás sectores importantes del empresariado y que llevó a toda la sociedad. Pero todo fue resultado de movilización, doctor. Bueno, digo pero lo cumplió. Una movilización. Pero ¿verdad? Sí, lo pero, cumplió. o sea, pero es un compromiso nacional y su mérito es haber asumido ese compromiso, haber cumplido y haberlo llevado a nivel de presupuesto. Bien. La segunda medida, el paquete, el presidente Medina puede argumentar que en realidad no es una medida de él, sino que es un resultado, es una consecuencia del déficit fiscal, aunque él no ha insistido mucho en eso, porque no quiere herir susceptibilidades dentro de su partido, pero en realidad no es una medida propia de él, aun y cuando la lleva adelante y le reporta beneficios por cuanto le permite manejar la economía del país. La tercera medida sí es de él, Bahía de las Águilas, pero fue una medida fallida, o sea, porque fue un traspiés, no solamente un traspiés económico, fue un traspiés ético, es decir, fue una medida que mandó una señal muy mala. Ahora, con lo del Barrick, él quiere resarcir ese ¿La medida de él o la que estaba impuesta? No, la de Bahía de las Águilas, esa era de él. Y no solamente eso, sino que 3 ministros se han ocupado de decir que no fueron ellos los responsables, porque hay declaraciones específicas, primero del ministro de Turismo, Francisco Javier García, y posteriormente del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pine Toribio, que han dicho clarito que ellos no tienen nada que ver con eso, que el presidente Medina los llamó un día y les dijo que había que hacer eso, y ellos lo hicieron. Ellos realmente se han lavado las manos se han lavado las manos en la materia, pero ellos han especificado que eso no es asunto de ellos, que es asunto del presidente Medina. La cosa salió mal y ellos están diciendo que la responsabilidad no es de ellos como ministros, sino del presidente. Ahora, el presidente tiene, por razones de orden político, que pasar esa página rápidamente. Y no tiene recursos, es decir, realmente va a haber pocos ingresos este año. Él debió referirse en ese discurso de rendición de cuentas a las perspectivas económicas y fiscales del año 2013. Ya el Fondo Monetario Internacional anunció públicamente que las previsiones de crecimiento para la economía dominicana no van a ser superiores al 4% como se suponía, y en base a lo cual fue elaborado el presupuesto del año 2013, sino que el país no va a crecer a más de un 2.2%. Eso significa que va a aumentar el desempleo, porque para que el desempleo se mantenga estable en la República Dominicana, el país tiene que crecer 4% mínimo del Producto Interno Bruto. Si no crece al 4%, baja el empleo, crece el desempleo. Y eso significa también que con un 2.2% de crecimiento baja el estimado de las recaudaciones para el año.
O sea que ya el gobierno sabe que este año va a disponer de menos recursos. Entonces, ¿dónde está la posibilidad de obtener esos recursos? En las actividades de la Barrigol. Que eso plantea una serie de problemas, claro que los plantea, muy serios, pero el presidente ahí dio argumentos sólidos, y el argumento más sólido que él expuso al respecto para apuntalar su posición fue que esto de los ingresos no previstos, es decir, esto de los ingresos no previstos, y trajo a colación de que los precedentes de los últimos 10 años en materia internacional, en minería y exploraciones petroleras, van en el sentido de la revisión de los contratos, y puso ejemplos no solamente de los países latinoamericanos, de Venezuela, de Bolivia y de Ecuador, sino que puso los ejemplos de Australia, de Europa y de los propios Estados Unidos y de Canadá. ¿Cuál es el interés? Obtener recursos. Pero ¿cuál es el fondo? Él no lo dijo. Es que el Estado dominicano va a tener menos ingresos, y toda esa política social que se está anunciando y todo ese interés por los pobres no tiene sustento económico, no hay de dónde buscar el dinero para hacer todo eso que le está prometiendo hacer. Doctor, ¿qué lectura usted les da a ese análisis del presidente Danilo Medina, una revelación de que la Barrigol, dentro de estos 6 meses que han estado conversando sus ejecutivos con el gobierno dominicano se ha negado a recibir parte de los impuestos futuros? Y él mencionó que eso no va dentro de los aspectos éticos que él está impulsando dentro de su gobierno. Bueno, esto tiene varias lecturas. Es que van a obligar, puesto que el tema está sobre el tapete, a revisar muchos de los aspectos que están contenidos en los acuerdos. Porque si hay algo que el presidente Medina ha evitado, es sacar a colación los elementos pasados. Incluso él hizo una rendición de cuentas de 6 meses, no de 1 año. Y su obligación era hacer una rendición de cuentas. Pero como rendición de cuentas también fue una rendición muy parcial, porque él no se refirió a aspectos nodales, no se refirió al elemento económico más importante que ha sucedido en República Dominicana el año pasado y en toda su historia, que es el déficit fiscal de la magnitud que tuvimos. No se refirió a los efectos tampoco justamente del paquete. O sea, él no quiere referirse a las causas, él no quiere ir a la raíz. Y en el contrato, al plantear el tema, va a haber que ir a la raíz. Es decir, al plantear ir a la raíz, en este caso, significa estudiar las condiciones en las cuales se dio la renegociación del contrato de Placer Dome con relación al contrato de Barrick. Inicialmente se había planteado que la inversión era una inversión de la minera, pero luego resultó que la minera no iba a aportar los recursos en propio, sino que iba a recurrir a fuentes de financiamiento. Entonces hay 3 patas ahí: Estado, Barrigol y el financiador. Sí, pero con un detalle, que el Estado dominicano en la revisión aceptó avalar esos préstamos. También el garante es el Estado. El garante es el Estado dominicano. Es decir, después, hay garantía soberana. Sí, entonces, en todo esto... pues eso no es fácil. No, es decir, va a ser una negociación compleja. Y aunque el presidente Medina fue muy duro, es decir, fue vigoroso, fue enérgico, complació a todo el mundo cuando dijo, bueno, el oro es nuestro. O sea, en ese sentido todo esto le ha merecido mucho apoyo, todos estamos de acuerdo con eso. Ahora, obviamente que su planteamiento es un planteamiento de presión para obligar a la empresa a negociar. Y el principio de la negociación es un principio que de entrada es aceptado, o sea, porque y en ese sentido el presidente Medina ofreció un argumento válido también, en el sentido de que ya una vez hubo que renegociar a petición de la empresa, y ahora hay que renegociar ahora a petición del gobierno del Estado Dominicano, hay que hacerlo también. Ese es un argumento valedero, pero no deja de ser un caso complejo. Ahora, cuando el presidente Medina se va en esa
se va en esa dirección, él obvia, es decir, él deja de lado toda una serie de cuestiones fundamentales que son esenciales, y los temas que toca los toca parcialmente, de manera superficial. A su juicio, ¿cuáles son esos temas o grandes temas que están ausentes del discurso? Bueno, en varias direcciones. Él toca de soslayo un tema esencial para el pueblo dominicano, que es el tema ambiental. Ni siquiera toca de frente el tema ambiental con relación a la propia Barrick. Solamente se limitó a la siembra de árboles. No, a la Barrick, a la Barrick. Él dice que él reconoce que es una empresa responsable ambientalmente. Bueno, está muy bien, él puede decir eso. Ahora, lo importante no es que la empresa sea o no responsable, sino que cumpla las estipulaciones ambientales del contrato. Ahora, para eso el Estado Dominicano tiene que tener la capacidad. O sea, la capacidad. Y el Estado Dominicano tiene una capacidad limitada, es decir, para auditar en propio las operaciones ambientales de una empresa como Barrick. De la misma manera que el presidente Medina plantea que se está contratando una auditoría internacional de una empresa suiza de prestigio para auditar la inversión, también hay que contratar empresas de prestigio, de carácter internacional, para auditar el cumplimiento de los compromisos ambientales de Barrick. El Estado Dominicano, si quiere transparencia en esto, y debemos quererla, tiene que adherirse a la iniciativa de las operaciones extractivas mineras mundiales. Perú, Ecuador, Bolivia, Trinidad, Tobago, todos esos países de la región ya han firmado ese compromiso. Esa propuesta, la intención del Estado Dominicano de adherirse a esa iniciativa la hizo hace 3, 4 años. Eso hay que hacerlo. Entonces hay que hablar de eso. Pero en materia ambiental él no se refirió a otros temas ambientales que son acuciantes, que son fundamentales, y al país eso le... Tanto como la Barrick. Desde el punto de vista ambiental, sí, porque en la Barrick hay un contrato ambiental. La Barrick tiene hay un contrato, un aspecto ambiental y un aspecto financiero. Él no se refirió al aspecto ambiental del contrato con la Barrick, que lo que hay que exigir, entiendo yo, es exigir su cumplimiento. Ahora, él no se refirió a Loma Miranda, él no se refirió a la carretera Cibao Sur, él no se refirió al proyecto Manabao, Bejucal, Tavera, que lo quieren resucitar y que implicaría un desvío del yaque que sacaría el yaque de Jarabacoa y moriría Jarabacoa. Nada de eso. ¿Cuál es su posición sobre Cibao Sur? ¿Sobre? Cibao Sur. Bueno, en primer lugar, para hacer esa carretera habría que modificar la ley de áreas protegidas, porque la ley prohíbe esa carretera. Prohibida, está prohibida. ¿Y por qué la prohíbe? Porque dice que no se pueden hacer estudios de impacto ambiental en obras en áreas protegidas. Y ahí hay 2 parques, ahí está el José de Carmen Ramírez y el J. Armando Bermúdez. Sí, que son los principales, pero ahora está el otro parque, es el Manolo Tavares, también. Entonces, la ley dice que no se puede hacer el estudio de impacto, porque ese tipo de obras están prohibidas. Habría que abrir una discusión para modificar la ley de áreas protegidas, es decir, para hacerlo. Además, que esa carretera cuesta una millonada y esos millones no existen en la República Dominicana, habiendo ya 5 carreteras Cibao Sur. San José de Ocoa había... Ya está la de San José de Ocoa, es decir, por Piedra Blanca. Por Piedra Blanca, por Juan Adrián, Piedra Blanca, San José de Ocoa. Esa es una. Está la carretera también, bueno, la internacional. Está la carretera que va de Padre de las Casas a Constanza, pasando por Arroyo Frío. O sea que hay... Y llega a Guayabal, Constanza. Pasa por Guayabal. Y está la del 40, San Cristóbal. Sí. También, es decir, que ya hay varias. Entonces, esa carretera valdría todos los millones del mundo. Y estamos hablando de que no hay dinero para lo esencial. Pero en cuanto a los otros aspectos, el presidente dice, vamos a dar 15.000 tarjetas más. Señor, y no se refiere al tema de la seguridad social. Aquí lo que se está debatiendo es si la seguridad social, si el sistema es sostenible. Se está planteando que hay un déficit.
hay que analizar cuáles son las opciones para evitar ese déficit, para que no se derrumbe la seguridad Y social. las dos Él no habló de plantas, eso. las dos plantas de carbón, ¿para usted es suficiente anuncio en el tema energético? No, porque el tema energético, el presidente volvió a hacer el diagnóstico. Él volvió a decir lo que ya sabíamos sobre el tema energético, cuál es el problema, cuáles son las pérdidas, cuáles son... Eso lo volvió a repetir, pero eso ya se sabe. Ahora, yo soy de los que considera que si bien se necesita cambiar la matriz, estoy de acuerdo con la transformación de la matriz y estoy de acuerdo con lo que él señaló a propósito del gas, que dijo que había que establecer negociaciones para lograr el gas a precio estable a mediano plazo. Estoy de acuerdo con eso, pero no estoy de acuerdo en que en un país insular, de un territorio limitado, dedicado al turismo, se haga énfasis en las plantas de carbón, aunque sea una generación más barata. Sí, en este caso estoy convencido, estoy de acuerdo con lo que él dijo sobre el ciclo combinado, sobre el gas, sobre buscar el gas a mejor precio, pero no estoy de acuerdo en lo de las plantas de carbón. Ahora, lo de las plantas también tiene un aspecto que él no ha señalado, y es que él está dejando de lado todo el proceso de licitaciones que se hizo para entrar a la contratación directa. Ahora, en cualquiera de los casos, sea con gas o sea con carbón, con cualquiera de los dos casos, cualquier construcción de nuevas plantas implica hoy, aunque se comience mañana, que prácticamente eso no va a estar listo antes de que termine el gobierno del presidente Medina, porque eso toma de 2 a 3 años. Bien, vamos a hacer una... Bien, señores, seguimos hablando con Max Puig. Doctor, no hubo más cambios, nomás cambiaron al Papa. Sí, hasta ahora, sí. Hasta ahora nada más la única renuncia es la del Papa. El presidente no ha hecho ningún tipo de cambios. Hoy termina el pontificado de Benedicto. Sí. Sí. Doctor, usted ha tenido que manejarse con mucho cuidado entre lo ambiental, lo laboral y lo político. Sobre todo que lo laboral tiene componentes de seguridad social, porque como ministro de Trabajo fue presidente del Consejo Nacional de Salud y como ambientalista fue ministro de Medio Ambiente. Pero es muy fácil venir ahora a hacer pronunciamientos ecológicos, ¿cómo se llama? Politiqueros. Y hay un tema que está pendiente, usted lo mencionó rápido, que es el tema de la Loma de Miranda. Mire, doctor, usted sabe muy bien que la provincia Sánchez Ramírez, la provincia Monseñor Noel y la provincia de La Vega son 3 provincias que se benefician de la minería, específicamente de Falcon Bridge, y una de Falcon Bridge y de Antigua Rosario, que hoy es Barrigol. Frente a Monseñor Noel hay una cadena montañosa que la explota la Falcon Bridge y que su contrato especifica el área de explotación. Usted recuerda la famosa Loma de la Peguera, usted recuerda la lucha de la comunidad para conseguir el % que la ley le da a esas 3 provincias. Pero ahora aparece el tema de la Loma de Miranda, que no es más que una loma junta con Guaigüí, de las lomas que está autorizada Falcon Bridge a explotar. Entonces, venir ahora, al cerrarse ya la Peguera y la otra, con demanda de que eso no puede ir, yo creo que son pronunciamientos que hay que pensar bien. Realmente, Loma de Miranda es un tema político o un tema ya definitivamente cerrado, que al cerrar las otras 2 montañas procede la explotación de Miranda. Yo creo que el tema de la explotación de Loma Miranda hay que verlo desde 2 perspectivas. Una perspectiva es el análisis ambiental en tanto tal, saber cuál es el valor ambiental en este caso de la loma, saber si en función de ese valor
ese lugar puede ser explotado y puede ser, una vez explotado, es decir, pueden ser recuperados esos terrenos, es decir, pueden ser reforestados, es decir, pueden ser utilizados. Entonces, ese es el segundo tema, que ya la empresa que tiene la concesión de Loma Miranda, porque es cierto, es como dices, o sea, eso es parte de un terreno concesionado a Falcondo, determinar si la empresa ha cumplido con sus obligaciones de reposición, ¿verdad?, de rehabilitación de los terrenos minados. Es decir, Falcondo tiene 30, 40 años operando en la República Dominicana y se comprometió a la rehabilitación de los terrenos utilizados. Yo creo que hay que hacer esa auditoría también. O sea, porque si Falcondo se comprometió a rehabilitar esos terrenos, hay que ver qué ha hecho, si los ha rehabilitado o no. Ese es otro aspecto de la discusión. Y ahí hay que hacer una auditoría también. Es decir, yo creo que esto no debió llegar aquí hay capacidad, esto no debió llegar a las instancias internacionales, esto no debió entregarse al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, esto se podía decidir y esos son los dos elementos a tomar en cuenta. Lo que ha hecho Falcondo en temas de rehabilitación, es decir, en temas de reacondicionamiento de los terrenos, no me parece, es decir, que haya sido, que haya estado a la altura de los compromisos. Pero esto hay que hacer una auditoría sobre eso. Pero no creo que ellos hayan cumplido con el compromiso. Entonces, en ese caso, aunque se puede explotar Loma Miranda, ¿por qué permitir la explotación con ese precedente? O sea, son los dos aspectos. Vuelvo y digo, el hilo de Loma Miranda tiene otro aspecto. Y es el aspecto de que la República Dominicana es un país sumamente montañoso. Es más, aquí están las elevaciones más importantes de toda la costa este del hemisferio americano. No hay una montaña tan alta, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego, en la costa este del continente, tan elevado como el Pico Duarte. Es la más elevada. Y el país entero es montañoso. Ahora, la minería de montaña en las cuencas altas no es recomendable. Y Loma Miranda es la puerta de entrada a la explotación de muchos otros yacimientos que están en la cordillera central. Ese es el tema. Yo no creo que sea solo Loma Miranda. Pero usted no debe explotarse. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Yo me cuidaría mucho con explotar Loma Miranda. Pero está dentro de la concesión. Sí, pero hay que ver si la empresa que tiene la concesión se ha rehabilitado las explotaciones anteriores. Nosotros lo que estamos haciendo es revisando cosas que firmamos. Yo creo que la minería en términos generales hay que revisarla. Yo creo. Si hay una política de explotación racional o de no explotación. Pero nosotros primero le damos para adelante y después averiguamos. Mire lo de Rosario. ¿Usted cree que en el tema de Barrigol se debió llegar a un contrato de ese tipo porque se sobornó para que no se lea? ¿Usted cree que ahora nosotros vamos a tener que pagar un alto costo? Porque mire, usted lo dijo en la pausa, este es un tema difícil, el tema de Barrigol. Claro que es un no tema es un difícil. Tema fácil de abordar. No es un tema fácil. Y no es que aparece un embajadorcito que diga, esto es muy serio. No, es que es un problema serio. Porque también hay agotamiento de recursos que no van a volver a renovarse, porque tan pronto se lleven el oro, son 5.000 o 5 millones de años que se necesita para volver a hacer oro de caliza. Doctor, ¿nosotros debemos o no debemos explotar los recursos mineros? Los recursos mineros pueden y deben ser explotados, a condición de que se tomen todas las previsiones ambientales. Después de firmar contratos. No, pero no, depende, porque si se determina que una explotación le va a hacer un daño irremediable a la República Dominicana, hay que pararlo. Eso no es porque se haya firmado un contrato, eso no hay que seguirlo adelante. Ahora, se puede y se deben realizar explotaciones mineras, se puede. No hay que llegar al extremo de Costa Rica, que ha prohibido la exploración petrolera en el territorio nacional. Por ejemplo, porque ellos contienen suficientes recursos energéticos del agua, recursos hídricos, entonces no consideran útiles ahora.
República Dominicana, si tiene una serie de recursos mineros, pueden ser explotados, deben ser explotados a condición de que se cumplan absolutamente todos los requisitos ambientales y de que los beneficios que el país vaya a retirar en términos de recursos valgan la pena. Ahora, dentro de esos requisitos ambientales hay que tener en cuenta que uno de los elementos más difíciles en la minería es en la explotación a cielo abierto en las cuencas altas. Y por eso es que el tema hay que estudiarlo a fondo y tener todos los cuidados. Y por eso es que digo también en cuanto a los recursos que obtiene el país, que la República Dominicana debe asociarse, debe ratificar el acuerdo, la iniciativa internacional para las explotaciones mineras. Doctor, usted fue niño. Supongo que fuimos niños, ¿verdad? Hace mucho, pero fuimos niños. Sí. ¿Usted se acuerda un jueguito de eso no se vale, eso no se, no, vamos a jugar otra vez porque eso no se vale? Estamos jugando a los niños en muchos asuntos de Estado, de que usted sabe el proceso que conlleva un contrato que fue cedido a otra firma, en que un Congreso aprueba, un Estado revisa, viene una discusión y producen ese monstruo que ahora dice, yo nunca pensé que $500 se iban a convertir en $2,000 la onza, por tanto vamos a discutirlo. Usted no piensa de que a veces no pensamos y que no existe tampoco quizás el personal idóneo. Este es un momento para combatir ese contrato con las mismas armas que tiene la Barrigol, que es el lobismo. ¿Por qué el gobierno no coge a Hugo Giuliani, a Bernardo Vega y a Héctor Valdés y se nombran en comisión para que vayan a Washington y le digan al gobierno de Estados Unidos, porque ya su embajador aquí habló, y si habló es porque tiene interés en Barrigol, porque ahí no hay casualidad, el embajador habló, y que vayan allá y hablen en el Congreso, y señores, miren lo que tenemos, ¿qué ustedes quieren? Que nacionalicemos la Barrigol, que no se puede porque usted sabe que la tecnología quien la tiene es Barrigol, esa es otra. Ellos la entregan y ahí se pudre esa mina, y ejecutan y tenemos que pagar los 4,000 millones nosotros, porque usted dice que hay garantía soberana. Doctor, ¿qué se hace cuando se quiera discutir, cuando se tiene razón, pero no se tiene derecho? Sí, pero lo que estás planteando en tu exposición ahora es una modalidad o una parte de la posible negociación. Designar esta comisión, eso es parte de una negociación. En realidad, hay 4 opciones abiertas. ¿4? Sí. O las cosas se quedan como están, sí, o se negocia, sí, o se pone la ley tope que propuso el presidente Medina, o se nacionaliza la mina. Yo no digo... O ellos se van y dejan eso ahí, y cobran el seguro. Bien, de acuerdo. Pero lo que estoy diciendo es que yo no digo, porque siempre hay lo posible y lo probable. Cada una de estas opciones es posible, pero algunas de ellas son altamente improbables. Entonces el presidente de la República ha planteado es la renegociación. Y lo ha planteado, se ha querido colocarse en una posición de fuerza para esa renegociación. Eso que él ha planteado tiene el apoyo de la generalidad de la sociedad dominicana y le da fuerza a los negociadores dominicanos, que bien pueden ser estos prestigiosos economistas. Sí, gente de ellos, gente que no son enemigos, ni son de la montaña, ni guerrilleros. Entonces, eso es parte de la negociación. Ahora, el presidente ha dicho, si no se renegocia... Va para el Congreso. Para una ley tope, no dijo para nacionalizar. Ojo, él no planteó la posición de la... Pero el contrato dice que no le pueden poner ley, impuestos. Está bien, pero eso es uno de los elementos de la negociación. Es decir, el presidente ha planteado una posición de fuerza y por eso ese discurso, que es un discurso naturalmente nacionalista, que todo el mundo va a defender los intereses de la patria, pues eso le da una fuerza política y todos estos días se va a estar hablando de eso. Doctor, pero es que no tenemos nosotros estamos hablando y creyendo que el discurso nos da el poder. Nosotros no somos los que tenemos el poder lo tienen ellos.
bueno, mire, no se trata de vamos a APD, ver. de un No, partido no, político, ni de un cargo, porque si usted hubiera querido ser ministro, hoy fuera usted ministro porque no quiso alianza. Usted está buscando algo más que eso. Ahora pregunto, como es un hombre de Estado, la negociación con ese comunicado de Barrigol, nosotros hablamos, pero no me toquen el contrato. No, de todas maneras está claro que hay un ambiente de negociación, está planteada la negociación y yo estoy convencido de que se va a negociar. ¿Por qué? Se va a negociar. Se va a negociar porque también la misma empresa tiene interés en que sus acciones mantengan un cierto valor. Esa discusión no le conviene a Barrick tampoco. Para nada. Entonces yo estoy convencido de que va a haber negociación y que en esa negociación el interés del Estado Dominicano, en este caso asumido por el gobierno, va a ir en el sentido de que se restablezcan ciertas condiciones de equidad, porque la verdad es que la forma en que se renegoció el contrato y se aprobó por los mismos legisladores que ahora quieren la renegociación, es decir, es la que ha creado esas condiciones para una amortización en 4 años, que es un tiempo récord a escala mundial. Doctor, para terminar, una ñapita. Como ministro de Trabajo fue presidente de la Seguridad Social, del Consejo Nacional de Salud. Pregunta, en los fondos de pensiones, que yo no recuerdo, ¿cuál fue su posición de los usos que se le puede dar, independientemente de lo que dice la ley, que usted proclive a que se le den a los fondos de la Seguridad Social, para que estén protegidos para los pensionados, pero que estén rentando lo suficiente para que se mantenga la indexación de la de la devaluación? Hay una limitación de hecho con respecto a los fondos de pensiones y el escaso desarrollo del mercado de capitales en la República Dominicana. Y el resultado es que esa cantidad enorme de recursos solamente está teniendo un destino, y es que esos fondos están yendo a los bancos. Esos fondos lo que están es alimentando al Banco de Reservas, están alimentando al Banco Popular. Ahora, lo del fideicomiso es válido. Eso es bueno. Eso es válido, a condición de que se mantengan controles estrictos. Yo estoy de acuerdo con el fideicomiso respecto a eso. Pero la otra cosa, que no quiero, yo sé que el tiempo terminó, pero no quiero dejar de decirlo. Dentro de los temas que no se trataron en el discurso, una sola cosa quiero decir. El presidente Medina habló de impunidad. Habló de la impunidad con respecto al hurto eléctrico y arremetió con fuerza contra los que se roban la luz. Dijo que no podía haber impunidad, pero no habló de impunidad respecto a la corrupción. Entonces, ¿cómo puede haber? Yo estoy en contra de la impunidad frente a los que se roban la luz, pero la otra impunidad yo me callo. ¿Cómo no puede hacerlo? Entonces, pero él no habló de nada. Incluso, pero no puede hablar de la otra. Bueno, está bien, pero... ¿Quién lo llevó al poder? Fue la impunidad. Pero el presidente Medina, cuando comenzó, juró, firmó por un código de ética, y ese código se lo olvidó en el discurso. Usted como también. ministro del gobierno de Leonel no ha hablado de corrupción tampoco. Bueno, usted fue ministro y nunca habló de que hay que llevar por lo menos auditar el déficit cuantificado. Ese déficit que no produce, ese hay que auditar. Sí, por eso yo lo he planteado. Bueno, la suerte es que usted no pasó por ninguno de esos sitios. Doctor, gracias. Bien, vamos a una pausa y regresamos.